la segunda parte de la sesión de hoy la va a hacer Mario Marchán, que va a tratar del tema del duelo y los niños. La presentación, bueno, Mario es pediatra de la unidad de acompañamiento de enfermos de la Clínica Santa María y va a hablarnos un poco desde de su visión de cómo es el duelo y los niños, un tema que la verdad que toca el dolor inocente, algo que a todos nos conmueve y que muchas veces nos deja sin palabras, ¿no? Mario, tienes tú la palabra ahora. Muy bien. Buenas tardes a todos. Tienes que convidarme para compartir la pantalla, porque así en el aire no me lo sé. Y Bernardita escondió una parte de mi presentación, y yo lo que le puse en mi presentación es que yo era un intento en camino para acompañar a un enfermo. De tal modo que en ese pie estoy. ¿Ya? Aquí vamos. Perdonen ustedes si me demoro, pero en esto es un poquito complejo para mí. Bueno, vamos a hablar dentro de este taller pastoral del duelo, que me siento honrado de haber participado porque he aprendido muchísimo, a hablar sobre el acompañamiento, pero esta vez en un tema que es muy complejo a mi juicio y yo creo que para el juicio de todos cuando lo tienen que enfrentar, que es el duelo en los niños. Espero que me escuchan bien. ¿Sí? Perfecto, Bien. Mario. ¿Qué vamos a tratar de conversar? Uno, es que esto es una realidad cotidiana. Vamos a tratar de aclarar un poquito la confusión. Al mismo tiempo voy a tratar de entregar algunos aportes para comprender esta condición, respondiendo al desafío, y un pequeño resumen, si ustedes me lo permiten. Bueno, ante el duelo, siempre hemos tenido muchas preguntas frente a los adultos y ciertamente frente a los niños. Y frente a los niños nos podemos preguntar si el duelo existe en los niños, si ellos lo viven, si lo entienden igual. Pero la pregunta, además, más compleja, es si tenemos buenas respuestas para enfrentar esta situación. En la sociedad actual, en la cultura actual, hemos desfigurado la muerte y la hemos escondido poco a poco, tratando de eliminarla. Y hay una única certeza, es que vamos a morir. En lo posible, tratamos de vivir sin pérdidas, y ese es un mundo ideal. Ya no hay cementerios, hay parques. De tal modo que todo lo hemos ido poniendo más suavecito y cubriendo de alguna manera. Un mundo ideal. Pero ese es un mundo irreal, porque la verdad es que nosotros nos enfrentamos y tenemos que acompañar a niños y adultos, ciertamente, pero yo voy a continuar con los niños, a los cuales de alguna manera los estamos sobreprotegiendo. Los ponemos en una burbuja porque no queremos que sufran, no queremos que se den cuenta del sufrimiento. Sin embargo, tenemos que entender que los niños están presentes y los jóvenes también. Que es una mentira que no entiendan, que es una mentira que no se dan cuenta. Esta historia de que sufren menos, que se adaptan, que se les va a pasar, no le digamos lo que pasó, falleció el abuelo, falleció el tío, no, dejémoslo, ya va a pasar. De tal modo que finalmente termina siendo el niño, el joven, tiende a ser ignorado en este área del dolor, del duelo. Ni que decir en relación a la muerte. La muerte la tratamos de esconder a como dé lugar. Esta imagen a mí me pareció bien interesante porque efectivamente es lo que nosotros tratamos de hacer a diario, correr una cortina
que no va a ser capaz de vencer a la muerte. El único que venció la muerte fue nuestro Señor Jesucristo, y esperamos que con ese triunfo que Él tuvo, algún día nos toque a nosotros también. Vamos a ir aclarando ahora esta confusión, o sea, esta era una realidad. Tenemos que vivir en un mundo real. El mundo real no es el que hemos conversado, no es blando, es duro. Es duro porque nos enfrentamos a momentos de sufrimiento, nos enfrentamos a dolor, nos enfrentamos a muerte, ni que decir una cantidad de diferencias de tipo socioeconómica que termina siendo sufrimiento para el hombre. Pero hay respuestas. Hay chicos también que suelen sufrir problemas de patologías complejas como son las oncológicas y que finalmente no tenemos mucha solución para ello. Esa foto es del hospital de ustedes, del Sotero del Río. Hay un grupo ahí que acompaña y atiende a los chicos. Ahí hay unos chiquititos dibujando, que es una forma de tratar el duelo de los niños. La evidencia se nos cae encima. Nos llegó el famoso coronavirus, o como la quieran llamar, y hemos estado sufriendo todos. Nadie se ha salvado, y los niños también. Yo soy abuelo, tengo un par de nietas aquí y otras que viven en Estados Unidos, y por Dios que ha sido difícil. A las de Estados Unidos nunca las puedo abrazar, salvo una vez al año. Pero a las chicas de la vuelta de la esquina sí las puedo abrazar, y en este periodo no lo he podido hacer. De tal modo que se da esta situación, y esta situación produce sufrimiento. Ya no es solamente la muerte la que lleva al dolor. Al dolor, entendido el dolor más bien espiritual, digamos, ¿ya? En algunas oportunidades yo me voy a equivocar porque habitualmente se usa dolor, duelo, que en el fondo voy a tratar de no equivocarme en ese aspecto y voy a hablar duelo, 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 ¿ok? Bueno, cuando estos chicos frente a sus abuelos no se pueden reunir, bueno, ya están atendiendo a un dolor, a un sufrimiento. A mí me encantaría ver, si ustedes pueden ver esta imagen, esta fotografía. Bernardita, ¿se puede chatear aquí? ¿Yo puedo ver qué pudiera poner las personas aquí o no? Sí, Mario, se puede, sí. ¿Sí? Ay, que sería bonito. Porque yo quisiera que ustedes de alguna manera escribieran, si es que así es posible, aunque yo no lo pueda ver por último y no demorar, ¿qué ven en esta imagen? Yo, mirándola, a un hombre tal vez moribundo, a otras personas que están alrededor de ese, un hombre de buenos brazos y con una actitud de ayuda muy intensa, con una cruz en el pecho, que trata cariñosamente de atenderlo. Pero también hay niños, y es eso el objetivo de haberles mostrado esta imagen. Esta imagen pretende hacer un recuerdo del patrono de los enfermos y los profesionales de la salud, San Camilo de Lelis. Algunos comentarios, Mario, son que ven dolor, consuelo, compasión, alivio, un hombre que acompaña al que sufre, compañía, un hombre que está sufriendo y mucha compañía en el dolor, niños que miran sobrecogidos al que ayuda, asombro, niños mirando con curiosidad sin entender mucho y niños enfrentados al dolor. Perfecto. Muchas, muchas gracias, especialmente los que describieron a esta parejita.
y me quedo fuera del monito otra Lolita. Ciertamente que en esta situación, el solo mirar a estos chiquititos dibujados aquí, ya nos empieza a mover un poquito el corazón. Hay una mirada de ¿qué estará pasando aquí? Estoy asustado. La muerte de un cercano a menudo tiene efectos profundos y duraderos en de diferentes grados de intensidad en los niños. Los niños pueden experimentar duelo como una respuesta a una gama de pérdidas, no solamente a la muerte, y por eso la idea es que tenemos que ampliar el horizonte frente al duelo en los niños y en general en el adulto también, porque es válido para todos. El duelo se produce producto de una pérdida de un ser querido, de un objeto querido. Para el niño, la muerte de un animalito, la pérdida de su osito regalón con el cual dormía toda la vida, le produce sufrimiento, le produce dolor. De tal modo que tenemos que ampliar la mirada. Ampliar la mirada y tratar de dejar de guardar esos silencios que no conducen a nada y atrevernos a hablar. Atrevernos a hablar sobre el duelo, sobre el sufrimiento, sobre la muerte con nuestros niños. Dado que los niños se dan cuenta del dolor de nosotros los adultos, que callamos por protegerlos. Ese silencio no va a ser mantenido, ya que el niño va a seguir, hasta que necesariamente nos va a preguntar. El niño a sí mismo se dice, si pregunto puedo hacer sufrir y provocar mayor dolor. Los chicos en realidad son extraordinarios en este sentido. ¿Por qué más hablar? Porque hay que evitar conjeturas y visiones equivocadas. Hay etapas del desarrollo de los niños que son mágicos, de tal modo que pueden entender y hacer todo un mundo de una afirmación inadecuada. Las conclusiones que son erróneas, producto de estas malas informaciones, de estas malas niños, puede aumentar una dificultad en la elaboración del duelo. El niño no va a olvidar las respuestas evasivas y por lo tanto estas no son la solución. Ni que decir que ya saben de la muerte, o si no, basta que vean un poquito la tele, basta que ustedes vean los comentarios de niños pequeñitos jugando a los bandidos, te maté, etc. De tal modo que la muerte para los niños existe, la diferente es sí la comprensión de esta situación. De tal modo que frente a esta situación tenemos que olvidarnos de esconderla, hacerla presente, hablar y ciertamente tratar de considerar sus emociones y apoyar. En algunas oportunidades, la situación de duelo, la situación, por ejemplo, sigamos frente a la muerte, por ejemplo, va a por ejemplo, imagínense, el golpe de la familia ha sido muy intenso, el niño es muy pequeño, no, definitivamente porque no se dé cuenta, hay mucha presión académica, piensen ustedes en un estudiante de colegio en su etapa de ser ya adolescente, y que las pruebas y eso, bueno, evita enfrentar esa situación. Pero nosotros tenemos que seguir en esa actitud de descubrir, de buscar, dado que la muerte suele ser tabú, como ya lo he dicho, así lo captan los niños y debemos investigar su condición. Cierta edad ya se dan cuenta que el tema es complejo para nosotros los mayores. Volvamos ahora a los niños. En relación al duelo, cuando las personas dicen hay duelo, no hay duelo,
¿Qué dicen los que se dedican a esto? En este caso podemos decir los pediatras, perdonen a los psicólogos que no los puse, pero ellos son centrales en este manejo. ¿Qué dice la Academia Americana de Pediatría? ¿Qué dice la Sociedad Chilena de Pediatría? Que los padres deben apoyar a los niños durante el proceso de duelo para ayudarlos a reanudar sus vidas. De tal modo que, desde el punto de vista técnico, investigativo, del conocimiento formal, hay una afirmación que los niños sí enfrentan el duelo, por lo tanto, no es algo que solamente le afecte a los adultos. En suma, los niños tienen sus preguntas, también se enfrentan al sufrimiento por la pérdida, no son neutros como se pudiera pensar, y hay preguntas que tal vez sean similares a las de los adultos, pero que de acuerdo a su nivel de desarrollo y su capacidad de interpretación y de comprender, va a ser enfrentada. Cuando un niño vive una pérdida, no solamente la muerte, una pérdida, sufre, le duele. Si hay un duelo que enfrentar. Por lo tanto, vamos a tratar de entregar algunos elementos de comprensión para esta situación. Me imagino que muchas de las personas que están participando en este taller en algún momento han tenido que enfrentar este momento. En mi discreta experiencia, no hay peor momento en el trabajo de uno como médico y ciertamente que como persona. Yo diría que más que como persona que como médico, que es enfrentar el momento de informar de la muerte de un ser a otro ser. Y lo que uno vive es esto que está aquí en la figura, que es realmente una avalancha. De tal modo que es muy comprensible el comentario que hacía el padre Pietro, de que frente a esto pudiera producirnos miedo. Sin embargo, tenemos respuesta. Y tenemos respuesta ciertamente, pero con toda intensidad que ha sido mi experiencia, es poniendo el corazón, es siguiendo las palabras de San Camilo de Lelis, que es actuar con más corazón en las manos, con más amor. De tal modo que el que pone este condimento para responder a esta situación dolorosa, frente al niño, frente al adulto, va a tener un buen resultado. Muchos de los participantes acá son creyentes, si no decir la mayoría, a lo menos todos espirituales. Si buscamos el bien del otro, les aseguro con toda certeza que las cosas van a andar muy, muy bien. Pero no es suficiente el corazón, no es suficiente. Hay que agregar un poquito de conocimiento, hay que agregar un poquito de, entre comillas, ciencia. Y partamos por un elemento que es central al enfrentar a un niño, que tenemos que considerar al niño en un proceso de crecimiento y desarrollo. El niño, desde el momento que está en la guatita de la madre, ¿no es cierto?, nace y comienza el camino del ciclo vital, que Dios quiera que sea para cada uno de nosotros regular, simple, y que se va a llegar a una vejez feliz. Por lo tanto, no nos podemos olvidar que el niño está en un constante movimiento, un proceso de crecimiento en el cual nos estamos refiriendo fundamentalmente a los cambios
físicos del niño. Pero también hay otro elemento, que es el desarrollo. Y se refiere ya a cómo empieza a funcionar ese cuerpo que está creciendo. Ciertamente que lo que se refiere a esto que nos reúne hoy día, que es el duelo, el dolor, la muerte, etc., el aspecto del desarrollo el neurodesarrollo es central. Hay mucho estudio, hay una cantidad de información que ustedes no se imaginan, salvo los que se dedican específicamente a esto y tal vez seguramente alguna psicóloga, psicólogo que está presente, y que hay un avance en el conocimiento en estos aspectos, ni que decir lo que nos ha enseñado el padre Pietro, en el proceso de desarrollo, cómo va produciéndose esa madurez. Y esa madurez se va dando en una etapa, una serie de etapas, no es una etapa, en varias etapas que tenemos que tener siempre presente. Este es un elemento que yo quisiera agregar como un elemento central. Consideremos al niño no como un hombre chico, sino que el niño, un ser único, irrepetible, en un proceso que va siendo de crecimiento y desarrollo. Del punto de vista psicológico, de lo cual sé muy poco, se describen algunas etapas según las ciertas edades, y que cada uno de nosotros hemos logrado percibir tal vez en nuestros hijos, nuestros nietos o sobrinos, etc. Y hay muchísimos estudios. Y en relación a lo que nos compete en este momento, están las declaraciones de desarrollo estudiadas por Piaget, Erikson y Fowler. Este último hace mención a cómo aparece la fe, en cómo se va desarrollando la fe en los niños. Tenemos que aceptar al niño como una persona, como ya dije, única, irrepetible, integral, que tiene una cantidad de dimensiones, las cuales ustedes ya deben haber escuchado durante el curso, este y lo anterior, que los que han participado. Y dentro de esas dimensiones ciertamente está la dimensión espiritual. Una atención, un acompañamiento, sin considerar esta dimensión de la persona, de la personita, niño, va a ser una atención sesgada, no acorde con los altos estándares de calidad que se pretenden entregar. ¿Los niños tendrán espiritualidad? Era la pregunta del padre Basil en relación al joven que nos dio la tarea. Bueno, lo podemos preguntar nosotros a nosotros mismos. ¿Hay espiritualidad en los niños? Bueno, los que estudian esto dicen que sí. Dicen que es una capacidad, que el niño tiene una capacidad para que a través de las relaciones con las demás vaya logrando valorarse a sí mismo, empoderarse como una persona. Hay muchas definiciones, muchas mejores que esta, pero yo encontré que esta nos podría servir. Un estudio de enfermera dedicada a niños con dolor, fundamentalmente en oncología y acompañamiento de personas de tipo cuidados paliativos, dice, los niños nacen con una competencia espiritual, una cualidad interna o poder para desarrollo de la fe. Y ciertamente que sí. Yo no les puedo mostrar trabajos de investigación, pero sí que les voy a pedir que ustedes se vayan a su propia vida, a cómo vivieron con sus hijos o han vivido con algún niño cercano. Y ciertamente, muchas veces, pero muchas veces, si uno se detiene un poquito, logra ver y a veces nos llegan a remover el aspecto de la espiritualidad en el niño, aunque sea pequeñito. ¿Qué pasa frente a la pérdida o la privación?
Independiente de la edad, hay dolor, hay miedo al dolor y al abandono. Y esto lleva al sufrimiento ante la amenaza de la integridad de la persona. Acuérdense que el sufrimiento es diferente al dolor en estos términos. El dolor fundamentalmente se refiere a algo físico, fundamentalmente, y el sufrimiento es muchísimo más amplio. Como decía Dan Cecily Saunders, la que conocimos que había iniciado los hospice y que mencionó el padre Basile en las reuniones anteriores, eh, y hablaba del dolor total. El dolor total, ese dolor era el sufrimiento, ese dolor que te duele de la punta del pelo hasta la punta de tus pies, y que te detiene y que no logras precisar exactamente cómo pudiera ser un dolor producto de un cólico renal, por ejemplo, que lo puedes ubicar. Tenemos que considerar factores de adaptación. Esto está más que reconocido, se aplica lo mismo que los adultos, la edad, especialmente en este caso, las características del objeto perdido, la relación de la pérdida, de tal modo que lo podemos dar más que por conocido. Frente al dolor, decíamos que hay miedo, ¿no es cierto?, que lleva al sufrimiento, y hay dos cosas, que era el dolor, y el dolor lo podemos manejar desde el punto de vista médico, llamémoslo así. Muchas veces el dolor detiene a la persona, muchas veces lo consume todo, al niño también. Si ustedes, bueno, si han tenido experiencia, o uno cuando ve un niño que está con dolor, es un elemento realmente impresionante. Afortunadamente, los medicamentos son una solución en la gran mayoría de los casos, pero no siempre lo logramos. Pero hay que además pensar que tienen efectos secundarios, y muchas veces estos efectos secundarios pueden hacer alejarnos del niño, porque entran en una condición en la cual no vamos a poder tener mayores contactos. Frente al dolor, junto con el medicamento, tenemos que de alguna manera transmitir al niño, a la edad que tenga, el concepto de que haremos lo mejor para que se sienta bien. Y ellos lo sienten el esfuerzo y la actitud de uno cuando quiere dar una solución al respecto. Frente a la muerte, así como hemos dicho que un camino de desarrollo, frente a la muerte también tiene un camino de desarrollo para lograr comprender. Cuando son chiquititos, lo fundamental es la separación, el abandono, y no entienden en absoluto lo que va a pasar exactamente. Entienden que uno está o no está, pero de ahí a llegar a algún concepto de la muerte está lejísimo. A medida que van desarrollándose, hay conceptos ya de una muerte, pero esta muerte es una muerte temporal y reversible. No la personaliza, puede ser incluso causada por pensamiento. Ellos pueden crear en la edad, en la etapa de Piaget, cuando hablan de lo mágico de su desarrollo, bueno, aquí lo tenemos. Para ellos es mágico, pueden aparecer y desaparecer. Ya cercano al final del tiempo escolar y los chicos ya que son adolescentes, ya se van acercando un poco más a los conceptos de adultos. Difícilmente entienden que eso es algo personal que les puede a ellos afectar. Les afecta a todos los que están a su alrededor, pero seguramente a ellos no. Buscan los detalles, tratan poquito a poquito de entender que la cosa no tiene vuelta atrás. Buscan las causas y efectos. Revisando esto, es lo que muchos de nosotros hemos vivido en este periodo famoso COVID.
no sé si, bueno, mejor voy a hablar de mi experiencia. Uno siempre piensa que la muerte está lejos, no me toca, no me va a tocar. Pero con esto que hemos vivido, en lo cual la cosa se ha hecho tan real, y cuando hemos sabido que un compañero de colegio, un vecino, una vecina, un niño, etcétera, falleció, empieza uno a hacer un poquito más, eh, a incorporar con mayor intensidad el concepto de la muerte. De tal modo que no estamos lejos a veces del pensamiento de los niños, porque al final lo que pretende el adulto es tener claridad con que la muerte es irreversible, que es finitud, se acaba, que a todos nos va a tocar y que tiene una explicación, una causalidad. Se entiende que es no volver a vivir, es no respirar, no sentir dolor, no moverse ni hablar, ni tener hambre. Estos elementos los maneja el niño de pequeño, según su edad. Por eso quise hacer una observación en relación a esto. Como seguramente nos vamos ¿cómo se llama? Vamos a tener suficiente tiempo. Yo pensé, y no debería haber lo dicho, la pregunta hemos dicho que el duelo no es privativo del adulto y que el niño también lo vive. Me encantaría que comenten unos 5 minutitos. Yo creo que no da para más para que podamos poner en común después algunos de sus comentarios, de acuerdo a sus experiencias, a lo que ustedes han vivido y como ustedes ven, ¿cuáles son las similitudes y las diferencias que a vuestro juicio se puede describir en relación a el dolor o duelo, ¿no es cierto?, entre un adulto y un niño? Espero haberme explicado. Porque a mí me encantaría, en 2 palabritas, que alguien de los representantes de los grupos vaya dando su visión. Mira, nosotros no alcanzamos a tener representantes, pero como había unas personas que no tenían el micrófono, me lo voy a tomar. No pueden hablar porque es que lo hicimos por chat. Una de las similitudes que vimos entre el duelo entre niños y adultos es que ambos sufren, ambos se duelen, ambos también pueden tener manifestaciones físicas, psicológicas, de todo tipo. ¿Ya? Ahora, encontramos varias diferencias entre el duelo del niño y el adulto. El niño pensamos que básicamente se siente abandonado cuando pierde a una persona querida. ¿Ya? Y lo otro que varios dijeron que el niño tiende a tomar la muerte más naturalmente que el adulto. Y lo otro, que el niño se tiende a callar su pena para no hacer sufrir a adulto. Eso lo vimos como diferencia, o salió en el grupo. Súper, muchas gracias, Mariana, muy amable, muchas gracias. ¿Quién más se atreve? Ya, yo me Andrea. atrevo, ya, me Andrea. asignaron para la labor, Mario. Ya, Muy bien. mira, las similitudes es que en el adulto y en el niño hay sufrimiento y hay pena. Las similitudes es que en el adulto y el niño hay añoranza por el que se fue. Y las diferencias es que el niño difícilmente lo supera, no puede hablar y expresar lo que le pasa, se siente mal, se siente incómodo, pero no tiene conciencia de por qué. Eso. Muy interesante,
muy interesante. Muchas gracias, Andrea. ¿Que a quién más se le ocurrió muchas cosas? A ver. Acá, a nosotros. Paulita, cuenta. Sí. Bueno, en cuanto a las similitudes, concordamos también que sufren de la misma manera, también se sienten desolados, también se sienten un poco como perdidos, tratando de entender todo esto que está pasando. Sin embargo, creemos que para los niños, al ser más concretos, para ellos es más fácil aceptar esto de se fue al cielo, porque no le dan tanta vuelta ni le buscan tanto razonamiento a algo que es natural. Yo le decía que, bueno, yo soy profesora de religión y al trabajar también con niños de otros contextos, como que ellos tienen súper, como algo súper innato, él se fue al cielo, está descansando, está con Dios, está con la Virgen. Entonces como que ellos no se cuestionan mucho esto de por qué a mí, por qué pasó esto, no, sufren el dolor, pero lo sufren por la presencia, ¿cierto? La presencia física es la que me falta, pero en el fondo ellos, al ser tan concretos, saben que ya están en un lugar mejor. Es más fácil para ellos aceptarlo, al menos eso es lo que me ha tocado vivir a mí, y también es lo que concordábamos con las compañeras, de que para ellos, una compañera hablaba de que su hijo, o sea, su nieto como que hizo casi como hasta una celebración cuando se fue la mamá de la compañera, entonces es como que casi los niños dicen como tranquilo, todo va a estar bien. Ese es como el resumen. Súper bien, Paulita. Muchas, muchas gracias. ¿Alguna otra persona va a compartir? Yo creo que sería el último grupito. Nosotros, como en las similitudes, lo del mismo sufrimiento, las diferencias, cuento dos experiencias y una imagen. Las experiencias, yo todas las veces que en los responsos he preguntado, y a menudo pregunto a los niños, ¿dónde está el papá o la mamá o el hermano? Siempre me han contestado en el cielo. Si los padres le indican el cielo. Solo una vez me indicaron el ataúd. Pero esto era una experiencia. Otra experiencia era un terremoto, estaba en el sótano, tercer piso de pediatría. Los niños que se ponen a llorar son los cuyos padres se asustaron y lloraban. Así que si los padres se asustan o lloran, también los niños se asustan y lloran. ¿Cómo decir, para usar una imagen, si una casa quema, el niño está en los brazos de los padres, está tranquilo. Si el padre está tranquilo, está en sus brazos. Entonces la importancia, bueno, en quien los está mirando, cosa que en el adulto es mucho más difícil. Mucho más. Muchas gracias, Padre Simón. Bueno, aquí podríamos continuar largamente compartiendo, porque ciertamente cada uno hemos tenido de una u otra forma y hemos visto y vivido respuestas de parte de los niños. Gente que se dedica especialmente a estos estudios, ponen y estructuran algunas similitudes y diferencias que son las que yo les pongo aquí en la pantalla. Algunas de ellas ustedes ya la han expresado. El objetivo un poco de este pequeño ejercicio, ¿no?, es que muchas veces no reconocemos la presencia del niño. Y podemos pensar o que ellos no viven, porque ya lo sigo repitiendo, los niños depresan su pena y nosotros los adultos también lloramos. De pronto buscan sustitutos rápidamente los niños, cosa que en el adulto se demora
el niño puede seguir jugando, pero un adulto siente que traiciona al otro. Si bueno, eran más concretos, ciertamente, pero a mí me llamó la atención la idea de que es más largo. De alguna manera, entendido este concepto de ser más largo en el niño, a diferencia del adulto, porque cuando van cambiando de etapa de desarrollo, los niños generalmente tratan de resignificar la situación vivida previamente. De tal modo que hay una serie, como les puse ahí, y les voy a hacer llegar este PowerPoint, de tal modo de que ustedes lo revisen un poquito más. O sea, tenemos elementos iguales, pero al mismo tiempo hay algunas diferencias significativas que tenemos que considerar en el momento de enfrentar el duelo. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿no es así? No, Mario, te vamos a dar la No, palabra. nadie, la estamos Precisamente adivinando. viendo eso, vamos a dar nombres. Pero cuéntame, ¿yo tengo que hacer algo? ¿Me ven ahora? Ahí, Mario, puedes. ¿Ah? Ahora puedes compartir tu pantalla. Ahora yo puedo compartir la pantalla. Por favor. Ya. Yo pensé que Precisamente, estaba aquí. Ya, precisamente. pero ya llegué. Ya Ya. llegué, sí. Bueno. Moi, je vais dessiner un petit chien sur ton plâtre. Parce que j'aime pas ce plâtre tout blanc. Alors, je vais te faire le premier dessin. Ça, il pense qu'elle va mourir. On rentre à la maison. Ah non, on va chez Claire. On prend Mathias et Delphine. Bah oui. On aura des lions. Il y aura Mathias et Delphine. C'est pas des fauves, c'est tes cousins. Oui, mais quand même, on aura des lions. Eh ben, s'il y a des lions, ton petit chien russe va te protéger. Qu'est-ce que tu fais là? Je vais pas mettre la tête dehors. Non, 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 non. Non. Si tu roules moins vite, je pourrais le faire. Bon, moi, je peux rouler encore plus vite si tu veux, mais je fais attention, tu vois. Je t'ai pas attaché, comme ça tu vois la différence entre les gens qui font attention et ceux qui font pas attention. Pas comme ta conne de merde. C'est pas une conne. C'est moi qui conduisais peut-être? Même pas bourré, même pas vite. Une route qu'elle connaît par cœur, mais... À quoi elle pense? Avec toi dans la voiture, à quoi elle pense? Il n'a pas fait exprès. C'est pas de sa faute.
casser le bras avec moi comme ça? T'as déjà eu mal? C'est pas une conne. Je n'ai pas mal. T'es bien là-haut? Oui. Tu veux me faire une promesse? Oui. Il ne faudra jamais que tu meurs. Tu vas jurer et tu vas cracher. Et quand on est très vieux, J'en ai rien à foutre. Tu craches, tu me dis je vais jamais mourir. Tu me le dis, vas-y. je veux jamais Plus mourir. fort, je veux y croire Je vraiment. veux jamais mourir. Crache. Ta maman, elle est morte. Tu sais ce que ça veut dire? Oui. Elle va avec son miroir, match. Elle est morte. Moi aussi, je pensais qu'elle serait là tout le temps. J'étais tranquille, je pouvais faire l'imbécile, j'avais confiance. Je savais que t'étais avec elle. Je peux cracher pour que tu meurs pas. Yo sé que ustedes no vienen a esta clase a ver una película. Sin embargo, les invito a que la continúen viendo en casa. Y si bien tienen un tiempo, envíen a modo de tarea estos minutitos cortos que hemos visto. Creo que son 4 minutitos. Por eso quería poco tiempo de compartir y hacer sus comentarios. A mí me dolió la guata con esta cosa y creo que, y no es por producir más dolor y sufrimiento a ustedes, sino que es para que nos sirva. Para que nos sirva porque aquí se ven una serie de situaciones de duelo, tanto en la niña como en el padre, y manifestaciones de la niña, que es de poca edad, yo creo que no pasa los 5 años. Sin embargo, hace promesas, pide y se da perfecta cuenta que la mamá no está. De tal modo que ojalá tengan un tiempito y compartan después sus comentarios al respecto. La película es hermosa y creo que nos puede ayudar. Pero vamos ahora y volvamos a nuestros niños. ¿Qué va pasando con los niños a medida que van creciendo? Aquí aparecen las teorías de Piaget, de Fowler, pero saliéndome un poco de esto,
lo más importante. Los niños a esta edad, estos son lactantes mayores, hasta los 2 años más o menos, aprenden explorando a través de los sentidos y la movilización. Tienen claridad de ausencia o presencia, y el que no lo entienda así, que recuerde cuando hacíamos dormir a los cabros chicos y lo único que queríamos era ir a estar con nuestra esposa o esposo, les soltaba la manito y se despertaba. Y también más adelante. Requieren de buenos cuidados fundamentalmente y seguridad para que así desarrollen la confianza y poco a poco van en el camino de crear una fe. Lo más importante a esta edad es mantener la rutina y normalmente es lo que uno puede atender a estos chiquititos. Lo habitual es que se manifiesten frente a una situación de sufrimiento a través de un llanto desconsonable, el trocito de película que si bien la niña no grita de llanto, pero sí manifiesta su dolor a través de su carita, su mirada, su escupir en el fondo para hacer una afirmación. Es su manifestación, el llanto, frente a la ausencia, a la inseguridad, a la pérdida, al dolor, que no puede expresar verbalmente. Piensen ustedes que la palabra de alguna manera produce alivio y es un gran remedio. Ellos no lo pueden hacer, de tal modo que es el llanto el que con el cual se manifiesta. Se ponen apáticos, produce alteraciones somáticas, o sea, de repente hay dolorcitos, etc. Y aquí solamente podemos intuir a partir del llanto y la actitud. ¿Y quién mejor que ustedes, que la mayoría aquí son mujeres? ¿Quién mejor que ustedes que son capaces de ver y sentir muchísimo más allá de lo que nosotros, miopes, los hombres, logramos conseguir? Se dan cuenta. Algo le está pasando a la niña, algo le está pasando al niño. Intuyen. Es porque los bebés no tienen una facilidad de manifestación. Frente al sufrimiento ellos desean compañía, desean estar, que uno esté siempre con ellos y darles seguridad de no ser abandonado. Lo pide la chica de la película, ¿no es cierto? Lo importante es, de alguna manera, es que afirmar con nuestra presencia es que vamos a estar con ellos y no les vamos a abandonar. La comprensión a la muerte, aquí ya lo vimos en el proceso, de tal modo que no tienen una capacidad de integrar un concepto de muerte a esta edad. Si tienen menos de 2 años, la comunicación no radica en las palabras. Aquí es muy, muy importante. No, el hablar no es la cosa. Aquí es el soporte físico, la cercanía a los padres o sus seres queridos, el tratamiento del dolor y el sufrimiento. Y para eso es lo clave. Es lo clave. Frente a sus padres, que son el problema a esta edad, frente a una pérdida mayor, una muerte dentro de la familia, se sienten frustrados, no pueden ayudar al niño con su distrés o con su dolor, no pueden dar buenas explicaciones, y no pueden entender lo que sucede. Los padres se ven indefensos, desesperados, se enojan, muchas veces se sienten culpables. De tal modo que a esta edad tal vez ciertamente tenemos que acompañar a los niños, a los padres, para que así los padres puedan acompañar adecuadamente al niño a través de esa cercanía física. El arrullo, el abrazo, el besito, algunas palabras cariñosas en un buen tono. A los padres tenemos que ayudarlos, ciertamente. ¿Por qué?
Porque frente al niño que está sufriendo, que llora, se va produciendo un círculo vicioso que progresivamente lo va haciendo más intenso. El niño ve y siente la condición del padre, de los padres o de sus seres queridos cercanos, y se hace más intensa su reacción. Por lo tanto, tal vez organizar el apoyo a los padres es central, organizar compañía toda la semana y considerar que ellos tienen que descansar. Frente a ellos, si son creyentes, me refiero a los padres, va a aparecer el Dios no me escucha, está enojado conmigo, me está castigando, y se produce ciertamente y lógicamente un alejamiento, pérdida de fe. A veces la rabia les lleva a enojarse con el equipo de salud, con el personal de pastoral. El no creyente frente al dolor, al duelo, al sufrimiento que está viviendo con su hijo, con su pariente, ¿no es cierto?, confirma que en realidad Dios no existe y es un malo que está tirando rayos desde allá del cielo. Al bebé fundamentalmente expresiones amorosas, de calma, acogida. Y a los padres, como ya les decía, apoyo y comprensión. Dios no les está castigando, no ha dejado de amarlos, y según nosotros como cristianos sabemos que Él es el que más presente nos tiene cuando estamos pasando en estas condiciones. Escucha compasiva, conversación sobre los miedos, dudas que lo manifiesten. O sea, aquí estamos presentes en una situación que, si bien parte con el niño, se vuelca a los padres a esta edad fundamentalmente. Y eventuales visitas, si ellos así lo quieren. Recordando esta paso sobre la arena, ¿no es cierto?, que nos dice, pues, yo te llevaba en brazos. Y es cierto eso. Yo tengo que tener confianza porque nosotros somos creyentes. Al no creyente, y por favor, al no creyente, esto ya lo hemos conversado, el padre Basil también lo presentó y lo repitió varias veces, por favor, presencia compasiva, ser respetuoso, no juzgar, interrumpir, dar consejos, atendiendo los detalles y demostrando tu comprensión. Aquí el mindfulness nos ayuda a montones, tener conciencia plena, estoy yo aquí contigo para ti. Lo mismo lo podemos hacer con los niños sin duda. Puede ser un momento de conversión en un no creyente. Mario, no estás compartiendo pantalla. No te puedo creer, todo este rato. Lo siento, sí. No te quería interrumpir, pero sí. Ahí, perdónenme ustedes, por favor. Les había hablado ya de los lactantes, les había mostrado un poco la película y le había dicho que en algunas oportunidades, frente a los no creyentes, es una oportunidad de volver a creer, así como nos lo presentó el padre Pietro tiempo atrás, o sea, en la presentación anterior. Nos vamos ahora a los preescolares, vamos a ir un poquito más rápido, perdonen. Ya en comunicación verbal, y aquí van a recibir explicaciones, sin embargo, las explicaciones no necesariamente las van a entender como nosotros creemos. Son intuitivos y son egocéntricos. Aquí hay magia en todo esto, de tal modo que cuando uno les dice que la mamá, el papá, el tío, el abuelo se fue al cielo, se fue al cielo. Pero se fue al cielo no en el sentido que nosotros entendimos. Algunos entienden otra cosa que es muy diferente. Y al rato después están buscando una escalera para irse al cielo. O quieren ir a buscar un avión para ir al cielo. Esto depende y se pone en evidencia una vez más la importancia que tiene considerar la etapa del desarrollo. Hay una autonomía, quieren ellos tener la iniciativa, y cuántas veces no quisimos ayudar a un chico a esta edad. No, yo cholito, tata, yo cholito.
la búsqueda de causa y efecto para lo que está sucediendo. Hay preguntas y preguntan y preguntan y preguntan, y por eso tenemos que prepararnos a responder. ¿Mm? La idea de la muerte como un fenómeno reversible y temporal, como ya lo habíamos comentado, con atribuciones mágicas que pueden personalizarse. El concepto puede adquirir propiedades tenebrosas, porque si lo entienden mal, se van a armar toda una historia que al final les va a hacer más daño que beneficio. En relación a sus reacciones espirituales, va a haber una proyección sobre Dios, sobre la agresión, de lo que ellos están viviendo, el dolor. Si ellos están enfermos, especialmente, imagínense un niño con una patología oncológica y que saben y sienten que el compañerito de la cama del lado en el hospital se lo llevaron y murió. Puede ya pensar que a él se le va a pasar lo mismo, por lo tanto, con Dios, frente a Dios, puede estar enojado, puede tener rabia contra él, miedo incluso, y rechazan el orar. Pero otros, lo contrario, se acercan mucho más a Dios, ven a Dios, a los ángeles, como son mágicos, seres queridos fallecidos, en el dolor incluso irradian alegría, entregan tranquilidad y alivio. Los adultos, gran dolor. Esta imagen que ustedes ven ahí, la hizo este chiquitito, que a lo mejor ustedes se pueden recordar, el Felipito. Y el Felipito, cuando le dijeron que estaba muy enfermo y que a lo mejor iba a avanzar su enfermedad, le dice a su papá: cuando terminó la misa, le pregunté a mi hijo si le había pedido a Dios que lo ayudara. ¿Qué le responde el Felipito? Sí, papá, Jesús me ayudará, estaré bien, me respondió con una seguridad sobrecogedora. ¿Cómo lo sabes?, le interrogué, dice el padre. Lo sentí en mi corazón. Jesús me va a ayudar y estaré bien. Para que vean ustedes cómo la espiritualidad existe y se manifiesta claramente. Ellos se preocupan porque nosotros no suframos. ¿Y qué le dice el Felipito a la mamá en una oportunidad? Mamá, él es el enfermo, no la mamá. Mamá, ten fuerza, mucha fuerza, pero acá se hará la voluntad de Dios, no la nuestra. Lo mismo, en un afán de ayuda, le dice a su padre, a su mamá también, perdón. Mamá, fuerza, las reacciones espirituales existen. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocerlo como un ser inteligente. No es un ser escondido, ya no es un bebé. Hay que usar un lenguaje simple, acorde al niño. Hay que responder simple y honestamente. Ojo, por favor. Simple y honestamente. No mentir. No mentir. Importante decirle y reafirmarle que Dios le quiere, que no es un castigo. Muchas veces los dibujos pueden ayudar a hacer una oración y acercarse más. Hay banderas rojas. Si vemos que la ansiedad de separación es persistente, después de volver a la rutina. Si esto es persistente, hay que poner atención. Si sus comportamientos son regresivos, superiores a 6 meses también. Esas son las sugerencias en duelo de los niños, bien interesante, de una experta en España. Y los escolares ya se acercan al adulto. Hay inicios de elementos de Piaget que definen como conformadores de una idea apropiada de la muerte. Por otro lado, el niño es capaz de ver las situaciones bajo diferentes puntos de vista. Aquí es incapaz de generar un pensamiento abstracto total para comprenderlo, pero va en camino a eso. Hay mucha curiosidad sobre la muerte, el miedo a que mueran los padres y él mismo aparece,
hay tristeza y llanto escondidas. Eso es importante. Por lo mismo, al comienzo les decía que tenemos que tratar de buscar. Es muy importante, Dios es un amigo. A veces es todopoderoso y amoroso, que cumple, desea su bien. Pero, ¿y si no cumple? Ahí tenemos problemas. Si no cumple, me enojo, pues. Me enojo, ciertamente que me enojo, de tal modo que me alejo. Y como acompañante tenemos que tratar de que esto no suceda. Acoger seriamente sus miedos, dejarlos que se manifiesten. Hay va a haber muchas veces preguntas que no vamos a saber. No inventemos, no seamos chamullentos, como dicen. No lo sé, piensa tú. ¿Qué piensas tú? Tenemos que tener comprensión y solidaridad con ellos. El Dios te ama, no es castigador, lo tenemos que seguir repitiendo. El arte les viene bien. Algunos inician incluso la oración. Para estos niños, el bajo rendimiento escolar, las alteraciones conductuales, la ansiedad persistente, el intento de reunirse con la persona fallecida es un elemento importante a considerar. Y ni que decir los adolescentes, que son mucho más complejos, tienen ya capacidad de abstracción, van a entender bastante más lo que es la muerte, seguramente ya van a tener el concepto incorporado para ello. Van a tener miedo. Si me enfermo también me puedo morir. Tienen un gran potencial de sufrimiento los adolescentes. Piensen ustedes que un adolescente, en todo lo que vive desde el punto de vista de su maduración, de su desarrollo, enfrenta a líos complejos. Si a eso le agregamos una condición de duelo, esto es muchísimo más intenso y debemos estar muchísimo más atentos. Los amigos a esta edad son centrales, a veces muchas veces más importantes que los padres. Puede sentirse abandonado por los amigos y eso lo enoja, se siente engañado, indefenso, desesperanzado. Están siempre preocupados de su imagen corporal porque es parte de su desarrollo y necesita ser escuchado y comprendido. Con Dios la relación es compleja. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Pero hay que dejar que se expresen. Hay cuestionamientos de esencia de su abandono. Pero también hay momentos de acercamiento y alejamiento. Eventualmente se puede lograr paz y tranquilidad. ¿Qué tenemos que hacer en el acompañar? Invitar a que se expresen y pregunten. Necesitan sentirse libres, acogidos. Volvemos a lo mismo. Si yo no sé, ¿qué piensas tú? Nosotros no somos todopoderosos, no sabemos todas las respuestas. Necesitan saber que no están solos. Yo estoy aquí para ti ahora y me mantendré hasta cuando tú lo necesites. Muchas veces la presencia es suficiente. La música, la poesía, la escritura de sus pensamientos, las cartas son interesantes, una buena forma de ayudarlo. El ausentismo escolar, la depresión, la ansiedad, el consumo de drogas y alcohol, la precocidad sexual, es un elemento que tiene que ser considerado como una bandera roja para seguir ya por otro camino de acompañamiento. Finalmente, les quiero mostrar esto que encontré muy simpático y muy útil, creo yo, por lo práctico, que es la pirámide irlandesa del duelo. Esto es del sistema de salud de Irlanda, en el cual insisten mucho en lo que es el tiempo del desarrollo, el estado del desarrollo, la importancia de la familia y su concepto y su contexto familiar, lo cual la relaciona con las necesidades del niño, con el soporte de los servicios, que desgraciadamente no siempre aquí en nuestro país tenemos, y las competencias requeridas. Y esto, puesto de otra forma, nos invita a que frente a la necesidad, es que todos necesitan información, todos necesitan ser confortados y tranquilizados.
Algunos necesitan una ayuda para normalizar la experiencia, otros necesitan adicional ayuda extra. Finalmente, las necesidades complejas, como por ejemplo frente a la ideación suicida, el daño autoinferido, ahí ya estamos hablando de un tratamiento fundamentalmente profesional. Frente a esto, deberíamos buscar sistemas y servicios que pudieran dar respuesta a estos requerimientos. Y ciertamente tenemos que tener competencias. Competencias de lo que es la conciencia, que el duelo es una reacción normal frente a las pérdidas. Tenemos que tener conocimientos y habilidades, conocer las reacciones de los niños y los jóvenes ante las pérdidas, conocer las teorías de duelo, escucha y empatía, compasión, entendido esto, la empatía en acción. Hay que tener conocimientos y habilidades avanzadas, y hay conocimientos y habilidades de expertos. Pero, para disminuir un poco la carga, yo quiero borrar las últimas dos líneas, porque yo creo que nosotros como acompañantes o que estamos intentando crecer en esta tarea, deberíamos de alguna manera quedarnos en las primeras etapas de esto. En la medida que vamos consiguiendo más conocimiento, podremos ir avanzando, pero siempre podremos tener una respuesta frente al duelo, frente al sufrimiento, de tal modo que nadie se ha de librar de esta hermosa tarea que es acompañar al paciente, al ser humano doliente que sufre. Viendo en ellos, como hacía San Camilo, viendo en ellos a que es el mismo Jesús al quien le está atendiendo. Yo puedo compartir a ustedes que en más de alguna oportunidad eso llega a ser real, se siente, se vive, te mueve adentro. Si tú pones ese concepto, más aún si ha habido una ofrecimiento anterior a la visita. En suma, tenemos que ayudar a que vivan la muerte de un ser querido, que lo tienen que hacer a su propio ritmo, que tienen que atender a sus expectativas y demandas, dando espacios a la comunicación de sus sentimientos. Por favor, no les digas no llores. Tal vez tenemos que llorar con ellos, y está bien que lloremos con ellos, permitiendo su participación en los ritos, no escondiéndolos, atención, siempre y cuando ellos así lo deseen y se den las condiciones. Acompañándolos a vivir la vida, eliminando la dependencia, la sobreprotección, que muchas veces nos limita. De tal modo que esta presentación un poco aportillada, disculpen, de alguna manera espero que sea un estímulo para que ustedes sigan avanzando en el conocimiento. Hay muchísimo escrito, pero ciertamente con el corazón en las manos y con mucho amor, un poquito más de conocimiento, ciertamente que van a ser capaces de hacerlo súper bien. Recuerden que esto antes ni siquiera se hacía. Antes era la familia, el abuelo, el tío, la familia era la que respondía frente a esta situación. Ahora, desgraciadamente, eso no lo estamos viviendo. De tal modo que yo le doy muchas gracias por haberme escuchado, por haberme entendido, y quiero dejarle esta cancioncita que para mí ha sido un himno que he compartido cada vez que hago alguna presentación de este tipo. Creo que tenemos que abrir las puertas, tenemos que hacerlo, y se puede hacer. De tal modo que quédense con esta música, síganla escuchando cada vez que tengan que actuar, porque hay que saber
hay que saber que se puede. Bueno, como para ir terminando y cerrando, agradecerte infinitamente, Mario, por tu presentación y que entendamos que la importancia del desarrollo de este proyecto que estamos llevando a cabo, que es el desarrollo de estas comunidades compasivas como un vehículo para colaborar de alguna forma a enfrentar el final de vida con dignidad y también dar un sentido de trascendencia a la muerte, ¿ya? Esta es una iniciativa que, bueno, por lo que hemos visto, parte desde cada uno de nosotros, que nos conecta con nuestros seres queridos, con nuestra comunidad, con nuestra sociedad, y a partir de la evidencia del amor al otro y la responsabilidad hacia el resto de los seres humanos que nos rodean. Les extendemos la invitación a formar parte de este grupo que se está formando para apoyar en primera instancia la pastoral del Sotero del Río, acompañar a todas las personas que están enfrentando duelos, procesos de duelo. Ya hemos empezado con algunos y ha sido bastante gratificante. Gracias a todos.